Quiero compartir con ustedes dos versículos antes de introducirnos en el tema. Y el título de lo que hoy estaremos viendo es Trabajadores Esenciales. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15. Verso 15 del Evangelio de Marcos. Trabajadores esenciales. Marcos 16, verso 15, nos habla de una comisión, de una ordenanza que nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dio a cada uno de sus seguidores y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa fue una ordenanza dada de manera directa. Esas palabras salieron literalmente de la boca de Jesús como instrucción a sus seguidores. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos del 7 al 8. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿verdad? Y Mateo nos dice en el capítulo 10, verso 7: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta semana, mientras desayunaba, Dios traía esa palabra: el reino de los cielos se ha acercado. Y a veces leemos en la Biblia esa expresión y nos parece como algo trivial, ¿verdad? Como que el reino de los cielos sí se ha acercado. Pero realmente, ¿qué es el reino de los cielos? Y creo que hay mucho por escudriñar en esa frase: el reino de los cielos se ha acercado, y oro a Dios de que continúe dándome el consejo y la instrucción que debo compartir con referencia a qué es el reino de los cielos. ¿Okay? El reino de los cielos se ha acercado. Y decía el Evangelio de Marcos que debemos de ir y predicar el Evangelio. Pero Mateo dice qué teníamos que decir, ¿verdad? Cuando predicáramos el Evangelio, ¿qué teníamos que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Y además de decir palabras, teníamos que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En el tiempo actual en el que vivimos, se ha levantado una expresión que ya la hemos implementado en nuestro léxico personal. Y esa expresión es trabajador esencial, ¿verdad? Y creo que esa expresión va a estar con nosotros por mucho tiempo, ¿verdad? Nuestra sociedad, debido a una situación de pandemia que a nivel mundial se vive, ha clasificado cierto tipo de trabajos como más relevantes que otros, y ha determinado ciertos campos y los ha clasificado trabajadores esenciales. Pero cuando yo voy a la Escritura y la Escritura me dice el reino de los cielos se ha acercado, encuentro de que en el reino de los cielos hay trabajadores esenciales. ¿Por qué? Porque ¿quién no necesita sanar un enfermo? ¿Quién no necesita que un leproso sea limpiado? ¿Quién no necesita que un muerto sea resucitado? ¿Quién no necesita que en algún momento sea echado fuera un demonio? ¿Verdad? Entonces, si la sociedad ha declarado trabajadores esenciales, yo creo que nosotros como pueblo de Dios
somos trabajadores esenciales del reino y de la tierra. Probablemente esa expresión trabajador esencial o essential worker, como se llama en inglés, desaparezca en algún momento. Pero en el reino de los cielos, todos somos esenciales. ¿Por qué? Porque el llamado, el mandato fue dado a cada uno de los seguidores de Jesús. Cuando nosotros vemos la historia bíblica, vamos al libro de Génesis capítulo 2, verso 15, vemos de que el trabajo fue instituido como parte de la vida del ser humano. Génesis 2, verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El trabajo desde la creación ha sido parte del diseño de Dios para el ser humano. Dice que los primeros seres humanos formados fueron puestos en el huerto, ¿para qué? Para vacacionar, no, para labrarlo y guardarlo. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento acabamos de leer de que Jesús, cuando vino como maestro, como hijo de Dios, y levantó seguidores, les dio una instrucción precisa y les dijo, id y predicad el evangelio. Pero cuando lo prediquen, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Pero además de que digan esto, tienen que hacer este trabajo. Tienen que sanar enfermos, tienen que limpiar leprosos, tienen que echar fuera demonios, ¿verdad? Nos dio instrucciones precisas. Y cuando uno concluye la Biblia, se da cuenta de que el trabajo sigue siendo parte de la existencia del hombre. No por el hecho de que el trabajo fue maldecido por la desobediencia del hombre, perdió poder o perdió vigencia. Porque desde el principio hasta el final es parte del propósito de Dios para el ser humano. Y dice que cuando estemos en el reino de los cielos, vayan conmigo a Apocalipsis 22:3. Dice, y no habrá más maldición. Sabemos de que el trabajo fue maldecido por causa de ¿qué? De la desobediencia del hombre. El trabajo no es una maldición, Dios lo creó como una bendición, pero producto de la desobediencia, el trabajo fue maldito. Pero en el reino de los cielos, cuando estemos eternamente viviendo en la presencia de Dios allá arriba, dice que no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y sus siervos qué harán? Les servirán. El trabajo continuará siendo una forma de adoración para el ser humano frente a Dios. Dios lo creó en el Antiguo, en el Génesis. Y en la eternidad vamos a pasar ¿qué? Trabajando, sirviéndole a Él. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, verso 19. Les decía de que como familia, como hijos de Dios, todos somos trabajadores esenciales, ¿verdad? Porque tenemos un llamado dado, no es un llamado exclusivo para pastores, o para sacerdotes, o para líderes, o para ministros. Es un mandato dado a cada seguidor de Jesús. Entonces, en el reino de los cielos no va a haber trabajadores esenciales como en esta sociedad se clasifica. Porque aquí se clasifica un trabajador esencial quizás con mayor categoría que el trabajo que hacemos otras personas, ¿verdad? Entonces, se llama trabajador esencial a los policías, a los bomberos, a los que están enfrente de esta pandemia. Pero nosotros como hijos de Dios, en el reino de los cielos, aunque no va a haber trabajadores esenciales como tal, como lo clasifica esta sociedad, sí va a haber rangos de trabajo, de posición y de autoridad.
Como hijos de Dios, el estatus nuestro en la presencia de Dios va a ser el mismo. Sea que desempeñes X cargo o Y cargo, vas a ser, como hijo de Dios, tu estatus no va a variar en los cielos, pero sí tu trabajo y tu servicio en el reino de los cielos. Entonces es importante que nos concienticemos desde ahora en la tierra qué tipo de trabajo estamos haciendo, porque cuando vayamos a la presencia de Dios, de igual manera se nos tomará en cuenta nuestro trabajo para poder ser personas de autoridad y de rango en funciones específicas que Dios nos delegará. Dice Mateo capítulo 5, verso 19. ¿Ya lo encontraron? Espérenme que yo no he llegado allá todavía. Mateo 5, verso 19. Dice: dice el verso 19, voy a leerlo desde el 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Nuestro estatus como hijos de Dios será el mismo, pero de acuerdo a nuestra labor, unos serán llamados grandes y otros serán llamados pequeños. Porque lo cantamos nosotros, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y Jesús mismo lo dijo: cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra va a permanecer. Y dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, que son muy pequeños, y así enseñe a los hombres, ¿cómo va a ser? Pequeño. Va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Nos da a entender de que nosotros como hijos de Dios podremos darle un mal uso a la palabra, enseñarlo de igual manera en un mal uso, pero eso no nos quita el derecho de que entremos al cielo. Simplemente que en el cielo vamos a ser llamados pequeños. Pero dice: mas el que los haga, mas el que los viva, mas el que los obedezca y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, como hijos de Dios, todos tendremos el mismo estatus, pero como posiciones tendremos diferentes posiciones de autoridad y de liderazgo. Quiere decir de que unos en el reino de los cielos liderarán y otros tendrán que ser los seguidores. De acuerdo a lo que tú hayas hecho aquí, así se te tendrá en cuenta allá. Vayan al Evangelio de Lucas, al capítulo 16, verso 10. Dice el versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Eso es parte de una parábola que se llama el mayordomo infiel. La escritura nos revela de que nosotros no somos dueños de nada, que tú y yo como hijos de Dios somos mayordomos. Y dentro de la mayordomía que ejerzcamos,
En cada una de nuestras áreas, incluyendo las finanzas, Dios está evaluándonos. Dice, en lo poquito que te di, dones, talentos, recursos, ¿fuiste infiel? Eso me demuestra que en lo mucho que te llegue a dar, vas a ser de igual manera infiel. Pero si en los dones, en los talentos, en la mayordomía, en la economía que te dé, tú logras ser fiel en lo poco, entonces eso me va a demostrar a mí, como Padre tuyo, como Dios, de que tú en lo mucho vas a ser fiel. Mateo 16, verso 27. Ese texto entonces nos habla de fidelidad. De fidelidad a Dios en la obediencia, de fidelidad a Dios en nuestro servicio, de fidelidad a Dios en nuestro compromiso para con Él. Mateo 16, verso 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. ¿Y qué va a hacer? Viene a pagar la quincena. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria, en su propia gloria, no, dice en la gloria del Padre. Vendrá con sus ángeles, vendrá con sus sirvientes y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Entiendes por qué es importante tu trabajo aquí en la tierra? Tú eres un trabajador esencial para Dios. ¿Cuál es tu trabajo? Ir y predicar el Evangelio. ¿Qué tienes que decir? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es tu función? Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, libera a aquella persona que puede estar endemoniada. Porque nos dice, de gracia Dios te ha dado, de lo mismo que tienes dado de Dios, debes darle a los demás. La sociedad no cuenta tu trabajo como trabajador esencial. De hecho, la sociedad quisiera que tú y yo no existiéramos ahora. Como compartía alguien antes de comenzar el servicio en el momento de testimonios. El mundo va en contravía. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero como no estamos nosotros ni creados, ni escogidos, ni llamados por la sociedad, sino por Dios, nuestro compromiso de fidelidad debe de ser entonces con Él, mas no con la sociedad. Y al estar comprometidos con Dios, Dios va a traer beneficio a nuestra sociedad, porque nos constituyó como la sal y la luz del mundo. Tu trabajo y mi trabajo es esencial. No lo menosprecies, no menosprecies tu llamado, no menosprecies tu escogencia. Dios te quiere usar, pero tú tienes que disponerte para obedecer sus palabras. Ve al libro de Colosenses capítulo 3, verso del 22 al 25. Entonces tu trabajo como trabajador esencial del reino de los cielos tiene que ser manifestado en todas las esferas de tu vida. Y aquí la Escritura nos va a dar ejemplo en tu trabajo secular. Dice el verso 22, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Ya no vivimos en época de esclavitud, gracias a Dios. Pero tenemos trabajos y tenemos jefes, tenemos supervisores, personas que nos dirigen, personas que nos coordinan, ¿verdad? En cada esfera tenemos un superior. Y la Biblia nos dice que como hijos de Dios tenemos que obedecerlos a ellos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí el mandamiento no dice obedece si tu jefe es agradable.
Aquí el mandamiento no dice obedece si es ameno, si es una persona cortés, no. Aquí el mandamiento dice obedece, no cuestiones. Dice con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando colocamos a Dios primero, se nos hace fácil obedecer a un superior, a un jefe, a un supervisor desagradable. Pero si Dios no está de por medio, va a ser imposible que logremos llevar a cabo ese sometimiento. Verso 23 dice, y todo lo que hagas, hazlo como de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dios sabe que tu trabajo y mi trabajo está basado en la comunión que tenemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, en una sociedad. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y Dios no nos ha llevado aún porque tiene un propósito que cumplir con tu vida y con mi vida. Por eso la instrucción de Él es que seamos obedientes como trabajadores esenciales. Verso 24. Sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí no está hablando del trabajo en la iglesia, aquí está hablando de nuestros trabajos seculares. Pero aunque no está hablando de la iglesia, Jesús está involucrado, porque dice a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si tú que eres hijo de Dios, haces injusticia, malvalorando a tu jefe, no respetándolo, no sometiéndote, tú haces injusticia. Y Dios dice que no hace acepción de personas, dándonos a entender de que juicio entonces viene sobre tu vida y sobre mi vida cuando no vivimos de acuerdo al consejo de Dios. Ve al capítulo 4, verso 1. ¿Qué Dios le dice como trabajador esencial a aquellos que son empresarios? Aquellos que Dios les da la posición de jefes, de autoridad. ¿Qué les dice? Amos, jefes, supervisores, líderes, gobernadores, presidentes, jueces. Dice, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos. Sabemos que no estamos en época de esclavitud, pero nuestros jefes igual manera tienen un supervisor por encima de ellos. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿dónde? En los cielos. Dios no nos mira como esclavos. Si Dios nos quisiera como esclavos, no nos hubiera dado voluntad. Dios habla de siervos porque Él espera que como siervos nos sometamos a Él, pero no porque somos sus esclavos, porque nos dio capacidad de escogerlo o capacidad de rechazarlo. Entonces, Él nos habla a los que somos trabajadores que nos sometamos a nuestros jefes, pero a nuestros jefes también les dice, tengan cuidado, traten bien a sus empleados, páguenles el jornal o el salario debido, no los exploten, valórenlos, cuídenlos, porque ustedes también tienen un jefe o tienen un supervisor por encima de ustedes. Entonces, como trabajadores esenciales, tenemos la responsabilidad y el deber delante de Dios de ser personas obedientes en todo nivel. Esto incluye desde la familia hasta nuestro desempeño laboral fuera de casa. Debemos de ser hombres y mujeres obedientes, sabiendo que el sometimiento, aunque no es agradable, trae bendición. La humillación no es agradable, pero trae bendición. Es por eso que la misma Escritura nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Quizás tendremos que pasar periodos difíciles de humillación por parte de nuestros jefes, de nuestros supervisores, aún en el hogar de nuestros cónyuges. Pero Dios a su debido tiempo, a aquel que se humilló, lo va a exaltar. Porque fiel es el que lo ha prometido. Vayamos al libro de Efesios,
capítulo 2, verso del 8 al 9. Todos se saben ese texto, ¿verdad? Creo que no es necesario leerlo porque aún los que nos pueden ver en la distancia se lo saben. Efesios 2, verso del 8 al 9. Dice la Escritura de que por gracia somos salvos, no por obras, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es nuestro trabajo aquí lo que determina nuestra salvación. La salvación es un regalo, pero Dios nos regaló la salvación para convertirnos en trabajadores esenciales para Él. No son nuestras obras lo que nos dan la salvación, pero son nuestras obras lo que va a hacer que dentro del reino de los cielos, que ya está en nosotros, se nos den rangos de responsabilidad y de autoridad en el reino de los cielos. Nuestro trabajo aquí no determina nuestra salvación, pero nuestro trabajo aquí determina nuestra posición en el reino de los cielos. Los consejos de Dios tienen aplicaciones ilimitadas en nuestro trabajo. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo nuevamente, al capítulo 20. ¿Quiénes ocuparán los puestos más altos entonces en los cielos? ¿Quiénes? ¿No hay ninguno que quiera aquí ocupar una posición grande en el reino de los cielos? No, allá en el cielo lo que Dios me quiera dar. Los que le tienen miedo al compromiso terrenal, así viven toda su vida. No, a mí con que Dios me dé cualquier cosita, con que me dé para comer hoy, estoy bien. Que me dé un techito cualquiera, así sea debajo del puente. Que me dé cualquier cosita. Dios sabe, ¿verdad? Así viven. Y en la eternidad la piensan vivir igual. No, ya con tal de que esté en los cielos y no me esté quemando, estoy bien. Entonces, ¿quién va a ocupar las posiciones grandes en el reino de los cielos? Mateo 20, del 26 al 28. Sí. Desde el versículo 20 habla de una petición de dos seguidores de Jesús, de Santiago y de Juan, que no solamente ellos tuvieron esa motivación, sino que también incluyeron a su mamá, para que la mamá viniera ante Jesús y pidiera posición para ellos en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús fue la siguiente. En el verso 26 dice: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús no les está reprochando la petición de querer ser grandes. Jesús no te la reprocha a ti ni a mí tampoco. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, Jesús no está en contra de eso. Lo que nos está dando a entender es la manera en la como podemos llegar a ser grandes allá. Dice: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande tiene que ocupar una posición ¿de qué? De servicio. Para ser un trabajador esencial debe de ser una persona obediente y una persona servicial. Eso es aplicable en este mundo terrenal y en el mundo celestial. Una persona obediente y una persona servicial. Verso 27. Y el que quiera ser el primero. ¿Alguno aquí quiere ser el primero? No sean tímidos. Yo los he visto haciendo la fila del bus y quieren coger el primer puesto.
Los he visto entrando a los supermercados a pagar y los he visto que quieren ser los primeros en la caja registradora. ¿Por qué para el reino de los cielos no quieren ser los primeros? Sin temor. Eso es una buena y sana motivación. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser, si no el primero, estar dentro de los primeros en el reino de los cielos. Y Jesús no está reprochándole eso ni a Santiago ni a Juan. Les está diciendo la manera en la que pueden obtener esa posición. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y les da un ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dios el Padre, Jesús el Hijo, no tiene nada en contra de una motivación de que tú quieras ser grande en el reino de los cielos. Eso es bueno. Eso te lleva a tener aspiraciones. Eso te ayuda a progresar en tu vida espiritual. Eso te saca de un nivel de conformismo. Eso te motiva a ser un intercesor, a ser una persona que quiere interceder, que quiere ayudar al necesitado, que quiere caminar la milla extra, que no importa que lo abusaron en el trabajo. Dios me dijo de que Dios me va a recompensar. Dios me dijo que yo iba a ser grande en el reino de los cielos. Yo sé que si Dios lo prometió, lo puedo lograr. Porque me ha dado toda la instrucción para lograrlo. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Verso del 25 al 27. Ya vimos entonces de que tener una motivación de ser grande y querer ser el primero no es mala. Si tienes en cuenta la manera en la que lo puedes obtener, siendo el servidor de todos y siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. (22) del 25 al 27. Ya Jesús les hizo claridad. Entre ustedes no va a ser así, ¿verdad? O sea, no es por cuestión de que usted me lo pidió y como yo tengo hijos preferidos y tengo rosca en los cielos, entre usted aquí porque usted era más amigo mío y usted que era menos amigo mío se va a quedar afuera. No, en el cielo no hay roscas. Les dije que el estatus como hijos de Dios para todos es el mismo, pero de acuerdo a nuestro trabajo, compromiso y servicio para Dios en el reino de los cielos, vamos a tener posiciones diferentes. En cuanto a trabajo, no vamos a tener las mismas funciones. Unos van a ser los líderes y otros van a ser los seguidores. Y no es porque Dios tenga preferidos, sino por la labor que se hizo en la tierra. Dice el Lucas 22, verso 25. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven. Por eso es que yo siempre me considero el más joven de aquí. Sea el mayor de ustedes como el más joven. Por eso es que yo siempre me considero el más joven. No es que tenga complejo de jovencito, sino que la Biblia dice eso. Y el que dirige como el que sirve. 27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? El que sirve. No, entre el mundo terrenal es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La grandeza de nuestra posición como trabajadores esenciales en el reino de los cielos es determinada por la labor que tú y yo estamos haciendo en la actualidad. ¿Quieres ser un trabajador esencial? Comienza desde ahora. No busques la alabanza, la aceptación y el aplauso de la sociedad, porque tu trabajo
frente a la sociedad probablemente no sea reconocido ni valorado. Pero ante los ojos de Dios, como seguidor de Jesucristo, como hijo de Dios, tienes un llamado a ser un trabajador esencial. Y esa posición Dios la va a honrar en el reino de los cielos. Quiero entonces que podamos nosotros, a través de este consejo que Dios nos envía con su palabra, de que seamos hijos obedientes, hijos dispuestos al servicio. Yo sé que servir a veces molesta y es fatigoso porque nos cansamos físicamente. Y cuando uno está cansado, lo menos que uno quiere es caminar una milla extra. Lo menos que uno quiere es avanzar o servir a otro. Lo menos que uno quiere es levantarse y darle el puesto a otro. Si yo voy cansado, ¿por qué voy a tener que darle el puesto a otro? Si yo me lo merezco. Pero recordemos siempre las palabras de aquel que queremos agradar. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quieres que tus fuerzas sean aumentadas? Imítalo a él. ¿Quieres que se te dé honra? Humíllate como él se humilló. Y en el reino de los cielos, si él lo prometió, él lo va a cumplir. Vas a ocupar una posición de grandeza. Dice, unos serán llamados grandes y otros serán llamados pequeños. ¿Quién se va a imaginar que en el cielo también haya esa clasificación? En la tierra la vivimos. Estos tienen autoridad y estos no. Y en el cielo las cosas no van a cambiar. En el cielo va a seguir igual. Aquí en el cielo hay unos con autoridad y otros con menos autoridad. ¿Es Dios injusto? No. Es Dios muy justo, porque desde la tierra nos está dando tiempo para entrenarnos, para capacitarnos, para que cuando lleguemos en el reino de los cielos podamos ser de aquellos que dicen, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si las obras no nos dan salvación, las obras sí nos dan méritos y galardones en el reino de los cielos. No menosprecies lo que puedes obtener allá arriba por tu trabajo aquí abajo. Muchos viven aquí abajo esperando el llamado allá arriba, pero sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. Ya Jesús pagó el precio, yo no tengo que hacer nada. Ya yo soy salvo, ya Jesús lo hizo todo. Yo solamente estoy esperando que suene la trompeta y me llamen allá a la sala de abordar. Pero no, nos hizo un llamado, ir y predicar el evangelio. Cuando prediquemos el evangelio, ¿qué estamos anunciando? El reino de los cielos está aquí. Desde aquí tú puedes obtener bendición. Desde la tierra tú puedes ser restaurado. Desde la tierra tú puedes ser liberado. Desde la tierra tú puedes ser perdonado. Desde la tierra tú puedes ser sanado. Pero muchos están esperando desde que suene la trompeta para irse a la presencia de Dios. Y el tiempo que estuvieron aquí en la presencia de Dios, ¿qué hicieron? Nada. Entonces, que esta palabra que Dios nos envía nos motive a continuar caminando en obediencia y en servicio a otros, que cuando lo hacemos para otros, lo hacemos para Dios. Y Dios nos dará la recompensa a su debido tiempo. Padre, gracias por tu palabra.